Dios le bendiga a todos los que se conectan a través de esta plataforma de Zoom. Este es el discipulado, vivir el Evangelio de Cristo. El número de hoy, la parte de hoy es la número 35 del discipulado en el libro de Mateo, utilizando como base texto. Nuestro libro texto es el compendio bíblico de Beacon. Así que estamos en el capítulo 5. Cuando usted vaya a YouTube y usted quiere ver el playlist de todo esto, usted va y busca el playlist que dice Vivir el Evangelio de Cristo. Y allí puede ver todos los videos para que usted pueda hacer sus reflexiones y ponerse al día. Bueno, tenemos con nosotros a nuestro maestro, el pastor Elliot Rebollo, con nosotros en esta noche. Elliot, te amo. Dios les amo también. Dios les bendiga a todos. ¿Me escuchan bien? Amén. 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 Pues, como el pastor dijo, estamos en Beacon el capítulo 5 y hoy estaremos cubriendo lo que es la letra D. Pero antes de comenzar la letra D, vamos a hacer un breve repaso de la lección de hace 2 martes atrás. Punto número 3, Jesús en contraste con Juan, Mateo 11 del 16 al 19. Pero la generación a la que Jesús estaba dirigiéndose no estaba dispuesta en aceptar ni lo uno ni lo otro. Jesús los comparó con niños temperamentales que se sientan en las plazas rehusando darse por satisfecho con ningún tipo de iniciativa. Si sus amigos querían tocar la flauta para que pudiesen bailar, se negaban. Si sus amigos querían jugar al funeral, rehusaban también lamentarse. Juan vino como ascético y los judíos le acusaron de estar poseído de demonios. El Hijo del Hombre, en cambio, comía y bebía de manera normal. Le llamaron comilón y bebedor, amigos de publicanos y de pecadores. También lo acusaron de que estaba siendo guiado por Belcebú o Satanás. Amén. No se decidían los judíos. Jesús hizo amistad con los pecadores para salvarlos de sus pecados, pero nunca compartió los pecados de ellos, ni mucho menos los aprobó. Pero la sabiduría queda justificada por sus hijos. El Señor Jesús naturalmente es la sabiduría personificada. 1 Corintios 1:30. Aunque hombres incrédulos le calumnien, él queda vindicado en sus obras y en las vidas de sus seguidores. Letra B, Jesús y las ciudades, Mateo 11 del 20 al 24. No ha habido jamás ciudades más privilegiadas que Corazín, Betsaida y Capernaum. El encarnado Hijo de Dios había caminado por sus polvorientas calles, había enseñado a sus favorecidas poblaciones y llevó a cabo la mayor parte de sus milagros dentro de sus murallas. Frente a esta evidencia abrumadora, habían rehusado tercamente a arrepentirse. Su mente pasó a las ciudades de Tiro y de Sidón, que habían caído bajo el juicio de Dios por su idolatría y maldad. Si hubiesen tenido el privilegio de ver los milagros de Jesús, se habrían humillado en lo más profundo del arrepentimiento. En el día del juicio, por tanto, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que Corazín y Betsaida. Las palabras habrá más tolerancia en el día del juicio. El pecado que realmente lanza a los hombres al infierno es su rechazo a sujetarse a Jesucristo.
Juan capítulo 3, 36b. Pero la hondura de los sufrimientos en el infierno está relacionada con los privilegios menospreciados y con los pecados practicados. Capernaum vino a ser el hogar de Jesús después de haber sido rechazado en Nazaret. Capítulo 9, versículo 1, Marcos 2, del 1 al 12. Y algunos de sus milagros más extraordinarios que constituían evidencias irrefutables de su condición de Mesías fueron efectuados allí. Si la vil Sodoma, la capital de la homosexualidad, hubiese tenido este privilegio, se habría arrepentido y habría sido perdonada. Capernaum dejó pasar el día de su oportunidad. No hay pecado mayor que el que cometió Capernaum de rechazar al Hijo de Dios. Levantada está el cielo en cuanto a su privilegio, Capernaum será abatida hasta el Hades en su juicio. Y ahora entramos en letra C, Mateos 11, del 25 al 30, Jesús y lo sencillo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a niños. Estas ciudades habían tenido todas las oportunidades posibles para aceptar al Señor Jesús. En cuanto rehusaron, la luz de Dios les privió de la misma. Deberíamos evitar dos posibles malos entendidos. En primer lugar, Jesús no estaba aquí expresando agrado en el inevitable juicio que se cernía sobre las ciudades en Galilea. En segundo lugar, no implicaba que Dios hubiese privado arbitrariamente de la luz a los sabios y a los entendidos. Si la intelectualidad no cree, entonces Dios revelará a su Hijo a corazones humildes. Él colma de bienes a los hambrientos y a los ricos despide con las manos vacías. Los que se consideran demasiado sabios y entendidos para necesitar a Cristo caen en una ceguera judicial. Pero aquellos que admiten su falta de sabiduría reciben una revelación de aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. Todas las cosas le habían sido entregadas por su Padre. Nadie conoce perfectamente al Hijo, sino el Padre. Y ninguno conoce perfectamente al Padre, sino el Hijo. El hombre no puede conocer mediante su propia fuerza o intelecto, pero el Señor Jesús puede revelar y revela al Padre a aquellos a quien Él quiere. Todo el que viene a conocer al Hijo viene también a conocer al Padre. Juan 14:7. Aquellos a los que Él escoge revelar al Padre son aquellos que confían en Él como Señor y Salvador. Venid significa creer. Hechos 16:31. La fe en el Señor Jesucristo es precedida por arrepentimiento para con Dios. Salvación que viene a llegar a ser consciente de que Cristo consumió la obra de la redención en la cruz del Calvario. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esto implica someterse a su voluntad, entregarle el control de su vida. Romanos 12, del 1 al 2. Aprended de mí al reconocer su señorío
sobre todas las áreas de nuestras vidas. Él nos instruye en sus caminos. Y quiero leer una pequeña porción del comentario que leí porque creo que es importante. Un yugo es un ario para dos cuellos y el Señor mismo pide ser uno de los dos y he de compartir las labores de cualquier amargante tarea contigo. Y hasta aquí el repaso. ¿Alguien tiene una pregunta o algo que añadir al repaso? Si no, Perdón, repito otra vez, un yugo es un ¿qué? Un agrio. un yugo es un arreo, A-R-R-E-O, para dos cuellos, y el Señor mismo pide ser uno de los dos. Quiere compartir las labores de cualquier amargante tarea contigo. Amén. Ahora podemos buscar en nuestro Biblia. Creo que Freddy alzó la mano por aquí. Oh, Freddy. Sí. I got a question. Yep. So that means that Sodom and Gomorrah was never preached to? Sodom and Gomorrah estaba Lot estuvo en Sodoma y Gomorra y Abraham interceded for Sodom and Gomorrah, but he pleaded with God so many times and there was not even found, I don't even think, not even 5 just people, only one just people, which was Lot. That's why it was destroyed. But my question was the word ever preached in that city? Well, you're talking about the Old Testament. In the Old Testament, the word was preached through prophets. Amen. All right. It wasn't the gospel. Gospel was good news. That's in the New Testament. Yeah, Pastor Geraldine. Freddie, the fathers always told their sons about God, right? So Abraham must have told Lot, and it continued that way because they didn't have the word. Oh, okay. But just by you having what you had, the land that was given to you, and Lot took part of the land with Abraham, he knows that this was gifted by God. So I'm pretty sure that Lot must have spoke. This is me speculating because the Bible doesn't say it, but I'm pretty sure that Lot must have spoke about God, the one true God, to the people of Sodom and Gomorrah, but they did not listen. And you know why I say that? Because God allowed Sodom to leave with his daughters. So Sodom had to be somewhat, have some just in him for God to want to take him out of that place. Oh, all right. Okay? All right, thanks. Amen. And back in those days, according to the scripture, it says that the law was written in people's heart. So the fact that when Abraham pleaded with God and the Lord said, not even 5 just men dwell in that city, that means that it was a very wicked city, extremely wicked. It was the capital of homosexualism. You know, they wanted to rape the 2 messengers of God that went to deliver Lot from that land. Amen. All right. Y otra cosa que hay que añadir desde el primero de Génesis al 5 de Génesis hasta el diluvio pasan 1500 años. Y hay dentro de esos 15 siglos que no están establecidos con claridad en la escritura, muchas cosas podemos nosotros especular, como dijo Caroline. ¿Okay? La ley nace en el desierto cuando viene el pueblo de Israel. Nace el gobierno judaizante, nace, eso es lo que estamos leyendo ahora en Éxodo.
en eso. Pero recuerda, esto estamos hablando ya, yo. La Biblia no está escrita. El canon bíblico, Freddy. ¿Dónde tú estás, Freddy? Tú puedes abrir la cámara porque es que Ay, yo Pampa, estoy yo viendo una foto y yo veo una foto y me pongo hasta nervioso. No Hey, sé qué Pastor, está. ¿Dónde tú estás? No te veo aquí. Oh, I just came. ¿Es tostada con frijoles? ¿Perdón? ¿Quién me habló? Sigo hablando por aquí. Entonces, como la Biblia no está escrita en orden cronológico, y ya esto lo hemos hablado antes, ¿no? Pero es bueno que usted lo vuelva y lo entienda. ¿Cuál es el primer libro escrito? Si lo vamos a ver desde el primer libro antiguo, ¿cuál fue el primer libro escrito? Job. Job. El libro de Job es el primer libro escrito en toda la Biblia. Entonces, desde esa perspectiva, tú tienes que empezar a especular muchas cosas. Segundo, cómo el mensaje de Dios, de Jehová, se puede difundir por toda la tierra. Esa es otra cosa que tienes que especular. Tercero, ya lo te dijo y te dijo el maestro Elliot, claramente, cuando se reparte la tierra, que Abraham le da la oportunidad al sobrino, escoge tú qué tierra tú vas a querer. Pues el sobrino creyó que estaba ganando. Pues déjame coger aquí el valle. Sin embargo, ahí tú notas que en el mundo espiritual tenemos que desarrollar una exégesis. ¿Qué quiso el Señor traer de todo esto? Cuarto, si hubo un diluvio, si hubo un diluvio, ya tú tienes que especular que la maldad, mira, el mensaje del domingo a mí me habló muchísimo, porque fíjate cómo el mensaje del domingo te habla de Nínive, que era una ciudad perversa. ¿Tú no crees que Nínive, ¿cómo se llama? El rey Nenrod, ¿tú no crees que el rey Nenrod se acordó de lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra? De alguna manera. Yeah. ¿Tú no crees que se habrá acordado de alguna manera de lo que fue el diluvio y todo eso revoluce? ¿Tú no crees que nada más, acá entre nosotros, esto es una especulación, nada más por miedo, yo me arrepiento? Nada más por miedo, ¿verdad? Yo no quiero que me consuma otra vez el agua, yo no quiero que me pasen por fuego, yo no quiero, o sea, de la única manera que la palabra era predicada, era de boca en boca, ¿ok? Los milagros de Jehová, y eso era lo que los jóvenes hebreos habían escuchado por la fe solamente. Ellos escuchando lo que sus antepasados pasaron, pudieron salir de Sodoma y Gomorra. Estos cinco, porque los demás estaban corruptos totalmente. Bueno, que entraron Los Ángeles. ¿Y qué pasó con Los Ángeles? ¿Qué fue lo que dijeron? Vamos a violar. Los iban a violar a todos. No, tráeme eso, que eso es carne buena aquí. Es carne fresquecita aquí. Si no corren, hermano, Los Ángeles también los hacen leña. Los ángeles los hirieron con ceguera. Con ceguera, dice la palabra. Y tenemos que creerlo, hermano, por fe. Por fe tenemos que creerlo. Así que, o sea, nosotros creemos que el mensaje que estamos escuchando hoy por redes sociales, por televisión, por radio, por todos los lugares, era lo mismo. Era lo mismo que pasaba antes. No, muchachos. Allí era un chorrito que se escuchaba y el Espíritu Santo venía al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Esa era la forma. Amén. Amen. Y para cerrar esto, Freddie, when you get a chance, I'm not going to read it now because it's good. I need to get into the class, but read Romans chapter 2, verse 14 and 15. Right there is going to take you to where even people that didn't have the law, and this event happened before pre-law, but God, when a human is born, the righteous law is written into their heart, so no one can have excuse of doing wrong. Amen. Amen. So, tremendo eso. So vamos a la lectura de la palabra. Amén. Estamos en Mateo capítulo 12 y vamos a leer por ahora
versículos del 1 al 14. Ajá. Amén. Y los primeros 5 versículos le voy a pedir al pastor que los lea del versículo 5 al 10. Papito lo puede leer, y después del versículo 11 al 14, Miriam, si lo puedes leer. Amén. Amén. Vamos a Mateo a capítulo 12, a la altura del versículo 1, y dice así. Espérate, déjame apagar que alguien abrió por aquí. Okay. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, el Señor, es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Miriam. Y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Estamos en el libro de Beacon, página 123, letra de Jesús y los fariseos. Número 1, controversia sobre la observancia del sábado. Hermana pastora Wanda, si me puede leer la letra A, los primeros 2 párrafos. Letra A. Cosechando granos. 3 eran las cosas que distinguían particularmente a los judíos de los gentiles de la época de Jesús. La primera era la observancia del sábado. Los fariseos eran muy estrictos en este punto. El Talmud, que es el gran depositario del judaísmo farisaico, ha dedicado 24 capítulos al tema. La segunda señal distintiva de los judíos era la circuncisión, y la tercera es la prohibición de comer carne inmunda. ¿Sigo? Sí. Sucedió que en un sábado Jesús iba por los sembrados, traduciendo de un adjetivo griego que significa exactamente eso. Empleado como sustantivo, tiene el sentido de nuestra versión. Graneros, campos de cereales. Sus discípulos tuvieron hambre y, como diríamos hoy, estaban hambrientos. Ellos comenzaron a arrancar espigas y a comer, más correctamente, a cortar la cabeza de las espigas. Aún hoy, en la Gran Bretaña, el trigo recibe el nombre de grano, pero el cuadro de los discípulos arrancando espigas es un poco ambiguo. Amén. Hasta ahí. Gracias, pastora Wanda. En este sábado en particular,
Jesús y sus discípulos estaban pasando por entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comer. La ley permitía que comiesen de los campos de un propietario siempre y cuando no usen una hoz. Vamos para Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Deuteronomio 23. Vamos a leer el 24 y el 25. Pastora Desi, si lo tiene, lo puede ver. El 24 y el 25. Del capítulo 23. Correcto. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espiga con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Amén. So, mire, en la ley estaba escrito que ellos podían entrar en un campo y podrían tomar con sus manos y comer. Amén. El pecado estaba, o la infracción de la ley estaba, si llevaban un cesto para recoger. O sea, o si usaban una hoz, que es como una curva grande, para cortar. Amén, porque eso era considerado labor. Amén. Pero sucedió en un sábado, que el sábado estaba supuesto a ser ordenado por Dios el día de reposo, donde nadie podía hacer ningún tipo de labor. O sea, los fariseos no aplicaban misericordia. Si alguien se estaba muriendo de hambre y después de haber caminado mucho, llegaban a un campo en un día de sábado, olvídate, ellos le ponían una infracción y los podían castigar por esa persona saciar su hambre o su necesidad. Y más adelante vamos a ver lo que el rey David hizo con los panes de la suposición. Amén. So, vamos a seguir. Añadiendo a eso, porque el Talmud es el reglamento de los judíos, de los hebreos. Más que todo los hebreos, los judíos, Dios mío, se me va la palabra. Los que son los religiosos, los judíos. Los fariseos. Sí, hoy en día todavía, o sea, los ortodoxos, sí. Amén. Los judíos ortodoxos tienen que leer la Mishnah, tienen que leer, porque en el Talmud hay diferentes reglas, pero vámonos para atrás. Esto viene desde el monte Sinaí. Es más, vamos más para atrás. Desde la creación, Helio. 6 días trabajó y el séptimo descansó. Fíjate voy para allá. Ah, está bien. Pues no me meto en esa área. Y si no, entonces, si damos un brinquito de ahí al Sinaí, ya tú sabes que uno de los mandamientos es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es uno de los mandamientos. Todo esto lo toma, porque ahora nosotros estamos estudiando en la Biblia de un año los revoluces que Jehová le dijo a Moisés que implementara sobre la ley, porque después de la ley sale la Torá y la Torá viene el Talmud. O sea, todo esto revoluce. El día sábado es principal. Lo que es el día sábado, lo que es la levadura, lo que son estos preceptos, gloria al Señor por la palabra, preceptos son bien rigurosos, pero tú has explicado algo muy cierto, porque no se podía trabajar el día sábado. Tú podías entrar en un sembrado, pero no podías trabajar. Fíjate qué cosa más incongruentes tenía la ley, ¿no? Amén. Y hablando un poquito de lo que era el Talmud hebreo, es una obra que recoge principalmente
las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historia y leyenda. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el siglo V por eruditos hebreos de Babilonia y de la tierra de Israel. Y podemos seguir buscando información sobre eso, pero no quiero entrar mucho No. en eso, porque aquí todos somos caribeños, ¿verdad que sí? Oye, Erio, pero espérate, vamos a una crítica constructiva. Ahora lo que hay es un chorro de caribeños yéndose para el judaísmo. Ahora Ay, tú Dios ves, mío. oye, yo no, Pastor, tienen que diseminar el libro de los hebreos, donde el apóstol Pablo ataca esa práctica. No entiendo por qué la gente ha caído en eso en este siglo XXI. yo no lo entiendo, papi, no lo entiendo, Increíble. no lo entiendo. Pero vamos a seguir. Miriam, ¿tienes el libro? Ok, léete los fariseos, que es el último párrafo de la página 123. Amén. Los fariseos siguieron a Jesús, no con el fin de recibir su ayuda, sino para espiarlo con esperanza de perturbarlo. De manera que cuando vieron que los apóstoles arrancaban las espigas de trigo, inmediatamente los acusaron de cosechar en el día de reposo. Se quejaron a Jesús de que estaban haciendo lo que no era lícito en el día de reposo. El cuarto mandamiento prohibía hacer cosa alguna el sábado, pero el asunto es de qué cosas se trata. Los rabinos lo defendieron con cuidado meticuloso en centenares de regulaciones minuciosas. Esto nos hace pensar en el muchachito cuya madre lo puso en la cama con la orden de quedarse quieto y no estar pidiendo cosas. Sin embargo, él todavía tenía una pregunta. ¿Puedo pensar? Algunas veces el asfixiante peso de las normas legalistas deben haber tentado a algunos judíos a preguntar, ¿puedo respirar? Amén, amén. Pero los fariseos legalistas puntillosos los acusaron por haber quebrantado el sábado, aunque no se enuncian sus acusaciones de una manera específica. Es probable de que acusen a los discípulos de lo siguiente. Número 1, de cosechar, recoger el grano. Número 2, trillar, frotándolo en sus manos. Mire, hasta hacerle esto al trigo en el día del reposo era considerado un trabajo. Mire, yo trabajo con los judíos y aquí los judíos en los días esos feriados hasta nos dicen, mira, por favor, tócame el botón del elevado. Qué ridiculez, Dios mío. Que le toque el botón del elevado o que le abran la puerta para ellos mismos subir la escalera porque no pueden. ¿Qué es más trabajo? ¿Apretar el elevado o subir por la escalera? Amén. Son cosas que no tienen sentido. Número 3, aventar, separar el grano de la paja. Continúa, Miriam. Jesús tenía una contestación para la queja de los fariseos. Le citó el caso de David, que con una banda de hambrientos había comido los panes de la proposición, reservados exclusivamente para los sacerdotes. En otras palabras, la necesidad humana es una ley mayor que todas las leyes y reglas religiosas. Amén. Miriam, repíteme eso otra vez y con fuerza. Desde el principio. No. La necesidad humana. Okay. En otras palabras, la necesidad humana es una ley mayor que todas las leyes y reglas religiosas. Síguelo. O para expresarlo con mayor exactitud, el amor es la ley más elevada del universo e invalida todos los reglamentos. El amor exige que sea suplida la necesidad humana, aun si algunos puntos técnicos legales tienen que ser hechos a un lado en el proceso. Esto es lo que no podían ver los fariseos.
como eran legalistas típicos, les faltaba ese amor y sentido común que unidos hacen que la vida se deslice feliz y suavemente. Pero el amor es un don de la gracia de Dios, sí, de sí mismo, porque Dios es amor. El legalismo es la negación humana del amor divino. Wow, este comentario está fuera de Fuera serie. de Wow, liga. está tremendo. Me encantó como Beacon toma aquí este argumento de la ley y sobrepasa la necesidad humana y el amor por encima de la ley. Y fíjate, Elio, los fariseos eran hipócritas, los escribas eran hipócritas. Por eso Jesús les decía claramente en la cara grande de ellos, hipócritas. Amen. Porque muchos de ellos violaban la ley. Muchos de ellos violaban la ley y ellos atendían a sus hijos y hacían lo que tenían que hacer. Muchos de ellos. Pero también habían otros que dejaban morir a sus hijos. Los dejaban morir. O sea, era una hipocresía en ambas partes. Me encanta lo que Beacon dice, porque fíjate que hace aquí un argumento y volvemos al mensaje del domingo del don del amor. Del don del amor, ese talento tan grande que nos da Dios, porque el amor exige que sea suplida la necesidad humana, aún sin algunos puntos técnicos legales. O sea que por encima de la ley, hermano, si tú no tienes amor, tú no sirves. Amén. Y los fariseos eran sabios en la ley. Eran inteligentes en la ley, pero Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahí entra lo que el pastor le está diciendo, que si ellos tenían que dejar a sus hijos morir, los dejaban por no invalidar la ley. Sí, pastora Yarolín. Me gusta que Jesús le habla a ellos de David, porque ellos, los fariseos, no querían cuenta con David. Ese fue el mejor rey que ellos tuvieron. No, aunque Moisés era bien especial para ellos, David era el mejor rey que pasó. Ellos se llenaban la boca de lo que era David, el rey David. That's right. Y Jesús le dice, ¿y qué me dices de David? Que se metió al templo a comerse el pan de los... 4 bollos de pan con mantequilla. Te pusiste a comer y le Pan de diste agua a con los manteca. otros, porque él no solamente comió, él le dio a los otros. Le dio a los El rey otros. David, lo podemos ver en Primeras de Samuel, capítulo 2, el versículo 1 al 6. Amén. Eso. Jesús respondió a sus ridículas quejas recordándole un incidente en la vida de David. Una vez mientras estaba en el exilio, él y sus hombres habían ido al desierto y comieron el pan de la proposición. No fueron 4, pastor, fueron 12 panes memoriales prohibidos como alimento a cualquiera que no fuese los sacerdotes. Ni David ni sus hombres eran sacerdotes, pero Dios nunca los consideró en falta por hacer esto. ¿Por qué no? La razón es que la ley de Dios nunca fue dada para causar dificultades a sus fieles. No era culpa de David, que era un fugitivo. Una nación pecaminosa lo había rechazado. Si le hubiese sido dado el lugar que de derecho le correspondía, él y sus seguidores no hubiesen tenido que comer el pan de la proposición. Debido a que había pecado en Israel, Dios permitió un acto que en otro caso estaba prohibido. La analogía está clara. El Señor Jesús era rey de Israel por derecho, pero la nación no lo quería reconocer como soberano. Si se le hubiese reconocido su puesto de derecho, sus seguidores no se hubiesen visto reducidos a comer así en sábado ni en ningún otro día
de la semana. La historia se repetía. El Señor no reprendió a sus discípulos porque no habían hecho nada malo. Amén. So, vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esta o opinión sobre esta analogía? Si no hay, pues vamos a continuar con la lectura. Y Miriam, perdona que te coja de punto, pero me gusta cómo lee. Sigue leyendo. Amén. El maestro también recordó a sus críticos que los sacerdotes trabajan todos los sábados en el templo. De este modo, profanan el día de reposo y son sin culpa. El sentido común nos demuestra que en la práctica algunas leyes cancelan a otras. Esto es inevitable en un mundo tan lleno de imperfecciones como el nuestro. Amén. Hasta ahí. Gracias, Miriam. Jesús recordó a los fariseos que los sacerdotes quebrantaban el día de reposo al matar y sacrificar animales y llevar a cabo muchos otros deberes, servirle. Eso está en Números 28, del 9 al 10. Y que sin embargo no son culpables porque están dedicados al servicio a Dios. Miriam, sigue. Enseguida, Jesús apuntó a su principal objetivo. Ahora estaba presente uno mayor que el templo, el verdadero templo. Amén. Lugar de reunión de Dios y los hombres era Cristo mismo. El templo de Jerusalén era la casa de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Esto es infinitamente más grande. Amén. Amén. Los fariseos sabían que los sacerdotes trabajaban en el templo cada sábado sin por ello profanarlo. ¿Por qué iban entonces a criticar a los discípulos por actuar como lo hacían en presencia de alguien mayor que el templo? La palabra en itálicas, alguien puede quizás ser leída mejor como aquí hay algo mayor que el templo. Este algo es el reino de Dios presente en la persona del rey. Vamos a pedirle al pastor Wilson que lea el otro párrafo. Dice, una vez más, Cristo citó a Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Es evidente que este concepto de la religión verdadera, de que consiste en una actitud correcta más que en actos rituales, era el pensamiento central de Jesús cuando el cristianismo ha encontrado su punto céntrico en la liturgia más que en la vida retrocedido de nuevo al Antiguo Testamento, y aún así ha fracasado en captar la interpretación profética de la ley mosaica. ¿Sigo? Sí. Jesús declaró que si los fariseos hubieran conocido el significado de Oseas 6:6, la construcción griega implica que no lo había logrado. No habrían condenado a los inocentes. La condenación es la obra del Espíritu Santo, no de los seres humanos. Cuando andamos condenando a otro, estamos usurpando a la autoridad divina. Amén. Gracias. Gracias, Amén. pastor Wilson. Amén. Los fariseos nunca habían comprendido el corazón de Dios. En Oseas 6:6 había dicho misericordia quiero y no sacrificio. Dios pone la compasión por delante del ritual. Él prefería antes ver a su pueblo recogiendo grano en el día del sábado para satisfacer su hambre que observar el día de forma que se infligía sufrimiento físico. Si los fariseos se hubiesen dado cuenta de este sencillo hecho, no habrían condenado a los discípulos. Por ello valoraban la inflexibilidad externa por encima del bienestar del
prójimo. Mire, los fariseos básicamente ellos lo que querían es llevar a cabo la ley, cueste lo que cueste. No tenían misericordia de nada ni de nadie. El punto decisivo era que el Hijo del Hombre, el Mesías, era un Señor del día de reposo. La sumisión a Cristo como el Señor Supremo decidirá todas las controversias básicas. Y aquí, pues, yo quiero entrar de lleno en lo que es y lo que significa el día de reposo. Y en esta sección vamos a cubrir también por qué los cristianos no observamos el día de reposo y por qué nos congregamos los domingos. Parece interesante, ¿verdad que sí? Pues vamos a seguir. Antes que tú entres ahí, Sí. Elio, tengo una aclaración creo que la traducción del libro de Beacon, hay que buscar qué es lo que dice en el inglés. No estoy de acuerdo con esta traducción que dice la condenación es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice Vamos para inglés? Está en el capítulo último que leyó Wilson, el capítulo de... Sí, él da Hay que la leerla cita. one. Sí, pero es que 16. Juan, el versículo, yo hice mi asignación, hija. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador. No, el Espíritu Santo nos deja saber cuál Nos es el redarguye. pecado. Nos redarguye, pero no condena. O sea, la traducción está totalmente fuera y quiero aclararlo para consumo de los estudiantes. Who El has it in Espíritu English? Santo I no... have it in English. Ajá. I'm looking for it because I got it in Spanish and English. So Oh, Sí. okay. I think Monique had it ready. You have it ready, Monique? Oh, okay. In the book or in the Bible? No, In no, the no, book. in the book. On the book, it says, condemnation is the work of the Holy Spirit, John 16:8, not of human beings. No, no, no. When we go around condemning people, we are usurping divine authority. Sí, pero ok, eso está bien. Lo que está fuera de orden y hay que sacarlo de esta clase totalmente, que sacarlo, es que el Espíritu Santo no condena. Redarguye. El Espíritu Santo redarguye, ¿ok? Podemos leer un libro, pero no todo lo que dice. Siempre hay que estar analizando y buscando en qué libro estamos en contra. O sea, por más que busquemos y tratemos de aquí, tratar de hacer una exégesis de esto, está fuera de orden. Eso, el Espíritu Santo no condena. El hombre es el que se condena. El hombre coge su condenación. El Espíritu Santo no condena. ¿Ok? Y en la Reina Valera dice que convencerá al mundo de pecado. Sí, sí, sí. O sea, entienda eso, ¿ok? Para que no vaya a predicar por ahí. No, en la clase el pastor Helio dijo que el Espíritu Santo condenaba. Mire, no. ¿Ok? Pendiente, hijos. Y también en la Nueva Traducción Viviente dice lo mismo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Sí. Amen. Es que automáticamente, Helio, cuando tú lo lees a primera instancia, te da un choque. Sí, a mí me dio un choque, pero yo como que entendí un poco el punto que él está tratando, pero no sé, I think it got lost in translation. Se perdió el significado en lo que él quiso, decir, porque es cierto lo que el pastor dice, el Espíritu Santo no condena. Sí. Totalmente fuera. Buena observación, pastor, tremendo. Sí, es que siempre estar pendiente a todos los estudiantes. Y cuando uno lee un libro, uno lee un comentario, y eso yo se lo digo siempre a gente que está muy al lado mío. No todo el que me esté hablando, yo voy a estar diciéndole amén. Yo no todo el que me esté, o sea, yo proceso las cosas por la palabra, ¿no?
tenemos que procesar todo, hermano, y estar pendiente a lo que se lee y a lo que se escucha. Gracias por la oportunidad. Amén. Vamos a entrar aquí a una nota sobre el sábado. Amén. Dios reposó en el día séptimo, después del sexto día de la creación, Génesis 2:2. Él no mandó al hombre que guardase el sábado entonces, aunque puede que tuviese la intención que se siguiese el principio, un día de reposo de cada 7. La nación de Israel recibió el mandamiento de guardar el sábado cuando recibieron los 10 mandamientos en Éxodo 20, del 8 al 11. La ley del sábado era diferente de los otros 9 mandamientos. Se trataba de una ley ceremonial, mientras que las otras eran morales. La única razón de que estaba mal trabajar en el sábado era porque Dios lo había prohibido. Los otros mandamientos tenían que ver con cosas que eran malas. La prohibición contra el trabajo en sábado nunca fue dada para ser aplicada. El servicio para Dios, Mateo 12:5. Acciones de necesidad, Mateo 12, del 3 al 4. O acciones de misericordia, Mateo 12, del 11 al 12. 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, no como la ley, sino como instrucciones para cristianos viviendo según la gracia. El único mandamiento que los cristianos nunca se les ordena es que guarden el sábado. Más bien, Pablo nos enseña que el cristiano no puede ser condenado por dejar de guardarlo. Colosenses, capítulo 2, versículo 16. El día distintivo del cristianismo es el primer día de la semana. El Señor Jesús resucitó de entre los muertos aquel día. Eso se encuentra en Juan 20:1. Durante los 2 siguientes domingos, Juan 20, 19 al 26, se encontró con sus discípulos. El Espíritu Santo fue dado en el primer día de la semana. Hechos 2, versículo 1 y 4. Levíticos 23, 15 y 16. Los primeros discípulos se encontraban aquel día para partir el pan, anunciando la muerte del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7. El sábado o séptimo día venía al final de una semana de afán. El día del Señor o domingo comienza una semana con el conocimiento gozoso de que la obra de la redención ha sido consumada. El sábado conmemoraba la primera creación. El día del Señor está unido con la nueva creación. El día del sábado era un día de responsabilidad. El día del Señor es un día de privilegio. Los cristianos no guardan el día del Señor como medio de alcanzar la salvación o de lograr la santidad, ni por temor al castigo. Lo ponen aparte por amante devoción a aquel que se entregó a sí mismo por ello. Debido a que este día quedamos liberados de los asuntos rutinarios y seculares, podemos apartarlo de una manera especial para el culto y servicio de Cristo. No es correcto afirmar que el sábado fue transferido al domingo. El sábado es el séptimo día de la semana y el día del Señor es el domingo. El sábado era una sombra. El cuerpo es Cristo. Colosenses 2, 16 y 17. La resurrección de Cristo marcó un nuevo comienzo y el día del Señor significa este comienzo. Como judío piadoso viviendo bajo la ley, Jesús guardó el sábado.
a pesar de las acusaciones de los fariseos en contrario. Como Señor del sábado, Él lo liberó de las falsas reglas y normas con que había sido recubierto. Amén. Oye, Elio, ¿habrá forma de cómo tú nos puedas pasar ese resumen? Está muy interesante. Yo creo que deberíamos incluir en la reflexión una parte sobre eso. Muy importante incluirla. Sí, Pastor Wilson. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta para el Pastor Luis o para usted, Elio. En la página del libro, en la página 124, la parte de abajo, cuando dice, cuando andamos condenando a otros, estamos usurpando. ¿Qué significa eso? Dice, usurpando la autoridad divina. Que nos estamos poniendo en el puesto de Dios. Usurpar es tomar el lugar de. Okay. Que nos estamos convirtiendo en como Dios en juzgar, básicamente. Eso es lo que quiso decir el escritor. Sí, usurpar. Es como Satanás quiso usurpar en su mente el trono de Dios. Usurpar es tratar de quitarlo en su mente. Y nada más ahí, pues ya tú sabes cuál fue la consecuencia. Amén. Pues estamos en la letra B, página 125. ¿Les gustó esa información que conseguí tocante al sábado? Amén. Qué bueno. Letra B. ¿Quién no ha leído? Hermana Sari, léase los primeros dos párrafos. Okay. Curación de un hombre con la mano seca. Este milagro constituye otro punto en el conflicto de Jesús con los fariseos sobre el asunto de la observación del sábado. Esto sucedió en la sinagoga de ellos, probablemente en Capernaum. Un hombre tenía seca una mano, literalmente toda seca. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Su propósito era obtener no una información para ellos, sino evidentemente algo contra él para poder acusarle. Superficialmente parece que hubiera un conflicto entre Mateo y Marcos 3:4 y Lucas 6:9. El primero dice que los fariseos hicieron la pregunta a Jesús. Los otros dos evangelistas presentan a Jesús preguntándoles a los fariseos. Pero la pregunta del maestro, muy lógicamente, pudo haber sido hecha en forma retórica. En presencia del hombre con la mano seca, los fariseos interrogan a Jesús. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Marcos inmediatamente dice que después de esto ellos callaban. A responder a la interrogación de los fariseos con otra, Jesús coloca la de ellos en su propia perspectiva. De esta manera silenció a sus opositores. Amén. Gracias, hermana Sari. Lucas nos dice que los escribas y fariseos se encontraban allí para vigilar a fin de encontrar algo de qué acusarle. Lucas 6:6-7. Me imagino que estos fariseos, para donde quiera que iba Jesús, estaban así, pero chequeándolo con una lupa para ver. Ellos estaban tan obsesionados con agarrar a Jesús o a sus discípulos en una infracción para poder eliminarlo. Mire, tenían corazón lleno de maldad. Por eso es que Juan el Bautista y Jesús le llamaron a los fariseos generación de víboras. Eran malos, malos de verdad. Y te acuerdas que habíamos mencionado al principio que ellos estaban fabricando un caso al Señor.
Sí, a seguro Jesús. que O sea, sí. el caso iba aumentando a nivel que eran tan brutos, perdonando la expresión, que el mismo Pilato dijo, pero es que no hay falta en él. O sea, ustedes me están trayendo aquí acusaciones que no hay nada por qué acusarlo. O sea, que era imposible poderlo acusar de la manera que ellos lo estaban acusando. O sea, no había forma. Sin embargo, ya tú sabes cuál fue el resultado de la profesión. Amén. Dentro de la sinagoga había uno que tenía la mano seca, un mudo testimonio de la impotencia de los fariseos para ayudarle. Hasta ahora le habían tratado con fría indiferencia, pero de repente les vino a ser de gran valor como medio para atrapar a Jesús. Sabían que Jesús estaba siempre dispuesto a dar alivio a la miseria humana. Si sanaba en sábado, le atraparían de un delito según creían. De modo que comenzaron con una cuestión legal. ¿Es lícito sanar en sábado? Vamos a ver quién puede continuar con la lectura. Miriam. Es que esos tipos estaban tremendos, ¿no? Qué problema, chicos. Para remachar este punto, Cristo le preguntó si ellos no tratarían de sacar su oveja caída en un hoyo en el día de reposo. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Todo lo que sea para el bien de la humanidad siempre es placentero a Dios. Amén. Hasta ahí. Gracias, Miriam. El Señor respondió preguntando si sacarían a una de sus ovejas de un hoyo en sábado. Claro que sí, pero ¿por qué? Quizás su pretexto era que se trataba de una obra de misericordia, pero otra consideración podría ser que la oveja valía dinero y no estaban dispuestos a sufrir una pérdida económica, ni siquiera en sábado. ¿Acaso no vale más un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Continúa, Miriam. Entonces el Creador ordenó a esta criatura afligida: extiende tu mano. Morrison piensa que solamente la mano estaba seca y no el brazo, y que el propósito de hacérsela extender era que todos pudieran presenciar su cura. Pero el extender la mano no implica el movimiento del brazo, de manera que McNeil está justificado al decir: el mandato requirió la fe que fue el operativo para la cura. En otras palabras, el hombre demostró su fe por su obediencia. En las situaciones análogas de la vida actual, una y otra no pueden divorciarse. De todas maneras, la mano le fue restaurada, sana como la otra. La cura había sido completa. Sí. En lugar de ser impulsados por este milagro a creer en Jesús como su Mesías, los fariseos tuvieron consejo contra él para destruirle. Esta acción demuestra la medida de su testarudez, su rechazo voluntario de Cristo. No hay nada más empecinado e irrazonable que el fanatismo religioso. Amén. Bien, pero que bien dicho. Habiendo atrapado a los líderes judíos en el hoyo de su propia codicia, Jesús sanó la mano seca de aquel hombre. Al decirle al hombre que extendiera su mano, la fe y la voluntad humana fueron llamados a la acción y la obediencia fue recompensada con sanidad. La mano le fue restaurada, sana como la otra. Los escribas y fariseos se quedaron llenos de ira. Usted ve esto, pastor, en vez de gozarse de una sanidad, mire, se airaron y celebraron una reunión contra él para tratar de destruirle. Si ellos hubiesen tenido la mano seca, hubieran sentido gratitud por quedar sanados en cualquier día
de la semana. Mire, Yo tengo una pregunta, perdón que te sí. interrumpa. No es lo mismo que estamos viendo hoy en día, la misma religión, a que se mete alguien por la puerta, andraposo, todo apestoso, para que tú veas cómo los religiosos se levantan para tratar de sacarlos de la iglesia. Amén. O sea, esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día, que la misma religión y el mismo espectro de la liturgia religiosa que atacaba desde los tiempos antes, lo que era la sombra de Cristo. La sombra de Cristo era eso, porque era la religión detrás de todo lo que, de todo el pueblo judío. Viene Cristo y mantiene su posición en la religión. O sea, hoy en día estamos viendo el mismo comportamiento de esta gente, susodicho sana doctrina, o los defensores de la sana doctrina. Yo estaba escuchando a Marco Yaroide diciendo sana doctrina que está enferma. Y tiene tanta razón. Buena analogía. Buena analogía. Es una sana doctrina que está enferma. Porque los que están cargando la sana doctrina son los que están enfermos. Y es una realidad, hermano. Terrible. Vamos a continuar. Miriam, continúa. El punto número 2. Los primeros 2 párrafos. Apoyo de las multitudes. En contraste con la crítica ciega y negativa de los líderes religiosos, estaba el entusiasmo animador del pueblo común. Cuando Jesús se apartó de la sinagoga para escapar del complot de asesinarlo, le siguió mucha gente, compasivamente y quizá agradecido porque al menos tenían fe en su poder sanador. Sanaba a todos. A su vez, les encargaba rigurosamente o amonestaba a la gente para que no le descubriesen. La razón de esta advertencia la hallamos en Marcos 1:45. Ok, párate ahí. Vamos a leer Marcos 1:45. Sí, pastor. No, que te iba a decir que leyéramos Mateo 15 al 21, pero está bien, vamos a Marcos. Hay que leer, creo que hay que leer Mateo 15 al 21, leímos hasta el 14. Sí. Déjame ver dónde estamos. Sí, exactamente. Mateo 15 al 21. Vamos a leer Mateo 15 al 21. Pastor, léalo. Sí, lo tengo aquí. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Voy a leer el 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Esa parte es importante, que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Eso es Isaías 42, para su información. Isaías 42. Amén. Ahora vamos para Marcos, capítulo 1:45. ¿Lo tienen, Miriam? Yo lo tengo, pero aquí mismito en el libro. Ok, está bien, pues yo lo leo. Ok. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Usted ve por qué es que el Señor le decía a la gente que no dijeran nada? Porque el gentío era demasiado de muy grande y también había la sospecha de que si él continuaba haciendo milagros, lo iban a tratar de tomar por la fuerza a que fuera el rey Mesías que ellos estaban esperando. Amén.
Continúa, Miriam. Jesús procuraba evitar la publicidad en su ministerio de sanidad para que no le sirviera de impedimento a su más importante ministerio de enseñanza. Además, también deseaba evitar que la excitación popular se volviera una ola incontrolable, con el consiguiente peligro de un levantamiento revolucionario contra Roma. Amén. Y lo menos que Jesús quería era causar algún tipo de revolución o algún tipo de más dolor a su pueblo. Amén. Porque Jesús era todo amor. Imagínense que hubiesen tomado a Jesús y hubiese habido una revuelta y lo hubiesen tratado de instalar como rey y sacar a Pilato. Tú sabes las legiones que venían de romanos a acabar con el pueblo judío. Eso es lo que Jesús estaba tratando de evitar a toda costa. Sabiéndolo Jesús lo que tramaban sus enemigos, se apartó de allí, pero a todas partes donde iba se amontonaban las multitudes, y allí donde se reunían los enfermos sanaba a todos, pero les encargaba rigurosamente que no publicaran sus milagrosas curaciones, no para escudarse de ningún peligro, sino para evitar todo movimiento para hacer de él un héroe revolucionario popular. Se debía mantener el programa divino. Su revolución llegaría no con el derramamiento de sangre romana, sino con el de su propia sangre. Sí, pastor. Tremenda, estás dando duro ahí. Tengo una pregunta. Yo quiero abrir foro para escuchar a otros aquí. ¿Ustedes creen que el ministerio de Jesús pudo haber durado más tiempo en la tierra? ¿A qué edad murió Jesús? Yo quiero preguntar, ¿a qué edad, por favor? Y quiero que 33. 33. A los 33 años, muy bien. Gracias, Freddy. Ahora la pregunta viene. ¿Ustedes creen que el ministerio de Jesús se pudo haber extendido un poco más tiempo? I think so. ¿Por qué? Well, a lot of people was not saved. Ok. ¿Alguien más tiene algo que decir? Mire cómo Jesús le dice a esta gente, no digan nada, eviten los problemas, eviten esta situación, porque ellos por la ley, o sea, imagínense un hombre, una mujer enferma por 12 años, marginada por la sociedad, por su familia, por toda su familia, esa inmunda, totalmente maldita, inmunda. ¿Cómo no va a tener? ¿Cómo no? O sea, ¿cuántos aquí les encantan las sorpresas? Sí. Hermano, yo tengo una sorpresa y ya yo la quiero decir a los 5 minutos. Yo no puedo tener algo que yo quiera dárselo a alguien que ya se lo quiera yo quiero chotear. Yo soy natural. Ese es secreto, pastor, no sorpresa, secreto. No, cuando te estoy hablando de sorpresa, no secreto, no. Una sorpresa, le quiero dar a mi esposa y yo se lo quiero decir rápido. Ok. Sí, eso, el secreto es otra cosa. Ahora, pregunto, ¿ustedes creen, voy ahora, Wilson, ¿ustedes creen que el ministerio de Jesús se pudo haber extendido un poco más? Ajá, Wilson. Sí, yo creo que si Jesús seguía, lo podían matar, entonces la muerte en la cruz no se iba a llevar a cabo. Él tenía que morir en la cruz, aún estando vida como un cordero, para que entonces nosotros podamos tener la salvación que tenemos, porque él estaba cogiendo mucha fama y por eso fue que duró corto tiempo, para cumplirse el plan de Dios, que muriera en la cruz. ¿Me explico? Bueno, no. Tu opinión es, ¿sabes? Respeto tu opinión. Yo creo que si Jesús hubiese, o sea, yo personalmente, ok, vamos a poner tu opinión primera. ¿Quién tiene otra opinión? Yaro.
Yo creo que el ministerio de Jesús fue exactamente lo que el Padre quiso, porque si no, él podía comenzar su ministerio a los 25 años. Jeremías fue profeta a los 17 años. ¿Por qué el Padre permite que él comience a los 30 años para que solo durara? Dios es soberano, él ve todo. So, yo me imagino que 3 años y medio fue lo suficiente para que la humanidad pudiera ver en ese momento lo que él era para luego pasárselo al resto de la humanidad, que somos nosotros ahora. Eso es lo que yo creo. Eso es una buena opinión también. Eso es una buena opinión. Por a- Es una buena. Por favor, Yo, alcen las manos, hermano. No nos interrumpa. O sea, tienen que alzar las manos. Danilo, por favor. Pastor, lo que yo pienso también era de que, bueno, se pudo haber hecho, el ministerio pudo ser más extenso, pero había varias cosas que por cumplirse. Primero, la voluntad de Dios, ¿verdad? Segundo, bueno, las causas que se podía haber extendido más el tiempo de él y el reinado. O sea, él no quería la atención, no quería mucho de la atención, porque acuérdate que el pueblo de Israel estaba esperando un salvador, guerrero, pero él no lo fue en esa forma que ellos lo querían. Pero por el otro lado, estaba creando esa reputación, estaba creciendo y la gente estaba creyendo en él. Mucho así de que la oposición, ¿verdad? La oposición, que eran los fariseos, los escribas, estaban haciendo esto un poco más fuerte. O sea, era ya una lucha. Aún así, todavía él estuvo, o sea, él recogió mucha gente, tuvieron mucha gente, ¿verdad? Ya para ese entonces, pienso yo, digo yo, mi opinión, digo yo, que él solamente estaba tratando de cumplir la voluntad del Padre. Lo de él era eso, él se mantuvo concentrado en hacer la voluntad del Padre. Ya. Mi opinión. Ya, sí, muy buena opinión. Tú dijiste que él no le gustaban, sí, ahora mismo voy. Él no le gustaban los shows y los espectáculos. Morrison, uno de los comentaristas de Beacon, estoy en desacuerdo con Morrison. Dice, extiende tu mano en el capítulo que leyeron antes. Entonces el creador ordenó a esta criatura afligida, extiende tu mano. Después dice, Morrison piensa que solamente la mano estaba seca y no el brazo, y que el propósito de hacérsela extender era que todos pudieran presenciar su cura. Estoy muy en desacuerdo con eso. Es una opinión de Morrison, lo cual está bien que él la haya puesto. Yo no creo que Jesús estaba buscando mayores espectáculos, porque imagínate, o sea, resucitar una mano seca comparada a resucitar el hijo de la viuda de Naín o la nena, o sea, aquella es más, el milagro es más grande. Félix. Yo diría que, que el proceso pudo haberse extendido más, pero él sabía que la persona que él estaba preparando podían hacer lo que él hizo. Por ejemplo, cuando estamos aquí en Juan 14:12, dice, de cierto digo, que el que en mí cree la obra que yo hago, él la hará también. Exactamente, muy buena opinión, excelente. Pasamos a Tracy. Yo creo que no tantos años más. Yo creo que maybe like 2 o 3 años más él podía ¿cómo se dice? Podía llegar a otros pueblos, pero como tú sabes, como nosotros creemos que él era una persona humilde, no le gustaba mucho que todo el mundo sepa
lo que él estaba haciendo. So, le decía a la gente, no diga esto. Es como usted estaba diciendo sobre la sorpresa, ¿verdad? Y yo creo que como humano uno dice, oh, wow, mira, este está haciendo esto. So, la curiosidad de la otra gente llegaba, y yo creo que 2 o 3 años después eso se podía expandir más, pero eso no fue lo que el Señor quiso. Seguro, seguro. Todas las opiniones son válidas. Mira, yo leyendo el capítulo 1 de Marcos, le voy a pedir a alguien que me lea Marcos 1, versículo 34. Vaya un momentito ahí, Elio, y perdona que yo te tomé estos minutos, pero son importantes. Marcos 1:34, mira a ver lo que dice. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Es Marco? Escucha eso. Y no los dejaba hablar los demonios porque conocían quién era Jesús. Pero ahora le voy a hacer la pregunta. Vamos a Marcos 3, un momentito, Marcos 3, versículo 12, un momentito. Marcos 3. Y vaya anotando porque voy a hacer la pregunta. Va a decir, el que me conteste esta pregunta le voy a hacer un regalo, un regalo bien, bien bonito. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Ajá. Le hago la pregunta. El ministerio de Jesús, obviamente, mucha de la gente acortó el ministerio por los comentarios, pero el plan de Dios era ese. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era ese. Pero mira esto. ¿Por qué él no dejaba que los demonios? Es la pregunta, por favor, y no hable, no hable por hablar. ¿Por qué no dejaba que los demonios lo descubriesen? O los demonios no los dejaba hablar porque ellos sabían quién era él. ¿Por qué? Dígame. Altagracia, ¿qué tú crees? No te oigo, mamá. Yo considero que realmente Jesús no tenía nada que discutir con los demonios porque eran ángeles caídos. Él no vino a trabajar con los demonios, vino a trabajar con las almas. Ok, pero la escritura dice, ellos conocían quién era Jesús y no los dejaba hablar para que no lo descubriesen. Esa es la parte importante. Pero ya dijiste un punto, eran ángeles caídos, ya dijiste un punto. Ok, te voy a dar ahí un 30. Dijiste, o sea, obviamente con los demonios no se pelea ni se discute, ¿sabes? El único que tiene potestad para mí, para eso es Jesús, pero él nos dio a nosotros potestad y se nos sujetan. Los demonios. ¿Ah? Yo creo que Jesús no quiso perder el tiempo con los demonios. No, pero la pregunta es, ¿por qué no los dejaba hablar para que no lo descubriesen? Esa es la pregunta, pero está bien. Otra gente. Sí, vamos a darle paso. Ahora Luisito Fuente y vamos en parte. Bueno, yo pienso que los demonios lo conocían, que él es Dios, que él es rey, Ajá. que tenía, pero él quería que la gente creyera quizás en él por medio de la fe. ¿Te acuerdas con el Gadareno? ¿Qué tú quieres conmigo, hijo de David? O sea, claramente los demonios conocían quién era Jesús. Ese es el creador. Ese es el creador de ellos. Ajá, María Montesano. Muy bueno, Luisito, muy bueno. María, no te escucho, mamá. No te escucho. No te escucho, María. María, no te escucho. Ellos conocen la esencia de Dios. Seguro. Porque ellos estaban y conocen la palabra. Y fueron creados. Y fueron creados. Fueron creados por él mismo. Fueron creados por él mismo. Pero hay un algo muy particular
porque a diferencia de nosotros, que nuestra humanidad nos traiciona, vamos a decir así, ellos fueron santos y luego caídos. Es decir, ellos conocen la esencia del cielo, ellos conocen la esencia de Dios. Seguro, seguro. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Entonces, al ser caídos y están aquí, pues entonces sencillamente Jesús sabe que ellos saben quién es. Exactamente, por Y eso él no dice, dejaba hablar. no, calladito por ahí. Exacto, cállense en la boca porque, ajá, Freddy primero, después Yaro. Okay, I think he didn't let the demons talk because then his time on earth would have been shortened. Muy bien, también podemos añadir eso, muy bueno. También podemos añadirlo en este plato. Yaro y después Jorge Molina. Todavía no se sabía que él era el Mesías. Nadie sabía en este momento en Marcos que él era el Mesías todavía. So, él no quería que los demonios fueran los que dijeran que él era el Delataran, Mesías. seguro. Eso no, él no quería que eso sucediera. Y para evitar eso, cállate la boca, cállate. Jorge Molina. Yo creo que también según como los enemigos conocían a Dios, él no quería que confundieran a la A gente. Jesús, hijo, a Jesús. Jesús, según confundió a Eva también. ¿Cómo? Que Jesús no quería Ajá. que los demonios confundían a la gente o lo conocían a él. Ah, Y muy bien. según confundió a Adán y Eva, también podía confundir Muy bien. a la gente. Muy bien. Yo creo, en conclusión, yo creo que Jesús, su ministerio, pudo haber durado un poquito más. Entiendo que él como Dios en su doble naturaleza ajoró la situación para que los discípulos, los apóstoles, se iban a enfrentar con todo este dilema, con toda esta revolú. Creo que su ministerio pudo haber durado un poco más, Helio. Amén. Bueno, todo en la voluntad permisible del Padre. Acuérdense en que Dios es soberano y Dios es dueño de todo el tiempo. Ahora, ¿por qué fue que Jesús le decía a los demonios que se callaran? ¿Ok? Hay varias razones y en mi opinión no hay, como el pastor dijo, son opiniones. Número uno, Jesucristo no quería que la revelación viniera por una boca impura de un demonio, porque eso iba a corroborar lo que los fariseos y escribas lo acusaban de que Jesucristo hacía los milagros por Belcebú, que quiere decir señor de la mosca o Satanás. ¿Ok? Ese es punto número uno. Punto número dos, Jesucristo no quería causar ningún sensacionalismo entre las multitudes, porque Jesucristo vino como un humilde carpintero, como un humilde servidor, no como el hijo de David, de guerrero terrenal que iba a acabar con las legiones romanas y se iba a establecer como el Mesías. Y número tres, porque Dios es soberano, amén, y él hace como quiere. Por eso en Lucas, si no me equivoco, en el libro de Lucas, yo creo que 2:22 o 22:40, si no me equivoco, Jesucristo dijo: Padre, si quieres pasar, que pase de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, como
era el Emanuel, el Dios encarnado. Él conocía todos los tiempos y todos los sazones, y él sabía que él vino a hacer no la voluntad de él, sino la voluntad del Padre, que es perfecta. Pastor, tremendo punto Sí. que traíste y nada, de esto es que se trata una clase de to pick people's brain para que se expandan en sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Y mira, mamá, la realidad es que en una exégesis como esta podemos llegar a diferentes propuestas. Amén. Diferentes propuestas. Pero oiga esto. El maestro dijo aquí, puso la cherry en la batida. Jesús vino a someterse y a sujetarse al Padre. Y acuérdense que el término Padre es espiritual, no es un término literal. Eso ya lo explicamos en clases anteriores. Porque Él era Dios. Esta es la parte que te vuela la cabeza. Él era Dios. Pero te está enseñando a ti y a mí que toma la figura de hombre, de hijo, para sujetarse. Y como dijo Yaro, ese es el tiempo que Dios quiso que él cumpliera en la tierra. O sea, ¿por qué no lo manda a los 20 años? O sea, esa es la pregunta que yo voy a hacer cuando yo lo vea cara a cara. Es decir, brother, ¿por qué tú no te metiste a los 20 años y por lo menos tuviste 13 años de ministerio? ¿Verdad? No, pero es que nosotros no podemos, o sea, nosotros podemos especular lo que nosotros queramos, señora. ¿Por qué no? O sea, esa es la pregunta que uno puede hacer. O sea, nosotros no podemos ser los sumos sacerdotes aquí. No, nosotros podemos entrar en especulación porque el ministerio de Jesús fue tan corto que marcó la historia del mundo. La marcó completamente. Dime, Wanda. Nada más quería añadir que para mí también el tiempo del ministerio de Dios, de Jesús, perdón, fue corto porque ese no era la clave grande, ese no era el punto grande, eso era el proceso para llegar a la muerte y resurrección. Ese era el punto grande que el Señor, que es el plan de Dios. Si tú puedes engrandecer el tiempo y el ministerio de Dios por tantos y tantos años, eso era solamente una preparación para lo que venía. Lo puedes hacer tantos años, no iba a engrandecer el punto más grande, que era que Él iba a morir, iba a resucitar en la cruz por nosotros. Y para mí que eso podía ser pequeño, porque eso solamente era algo pequeño comparado a lo que Él venía a hacer y lo que el Señor quería para nosotros. Amén. Elio. Sí, y para añadir a lo que la pastora Wanda dijo, acuérdense en que Jesús vino para los suyos, mas los suyos no le recibieron. Él vino para el pueblo judío. Y en 2 años y medio de ministerio, algunos dicen 3, pues él pudo recorrer las ciudades de Israel. Amén. So, él puso el fundamento y entonces sus discípulos continuaron, y nosotros hoy en día, el apóstol Pablo fue llamado exclusivamente para los gentiles. Amén. So, sí, fue corto tiempo porque él vino para las ovejas perdidas de Israel, pero como a lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron, pues entonces nos dio a todos potestad a ser llamados hijos de Dios. Continuamos, pastor, lo dejamos la clase hasta aquí. Vamos a dejarla aquí. Vamos aquí, fue una tremenda clase. Ahora viene apoyo a las multitudes, ¿verdad? Bueno, no, tenemos que terminar. Sí, entramos en apoyo a las multitudes, hicimos los primeros 2 párrafos. Perfecto, Amen. perfecto, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a dar un aplauso al maestro, es una tremenda clase y le pido a todos que por favor vayan haciendo sus ajustes, sus anotaciones, déjame apagar aquí,